En nuestro viaje a Argentina, diciembre nos recibió en el sur. Y así comenzó nuestra aventura, donde recorrimos la Patagonia, una de las regiones más impactantes de este país. Entre montañas, lagos cristalinos y un paisaje rodeado de bosques, entendimos que este viaje no sería uno más. Elegimos como punto de partida la ciudad de San Carlos de Bariloche, para luego comenzar el camino de los 7 lagos. Un recorrido con más de 100 kilómetros por la Ruta 40, con paisajes espectaculares que une Villa La Angostura hasta llegar a San Martín de los Andes. Nos alojamos en el hotel A Par del Lago, frente al imponente lago Nahuel Huapi, un atractivo natural de Bariloche, ideal para disfrutar y realizar actividades acuáticas. Recorrimos el histórico hotel Yao Yao y la encantadora capilla San Eduardo, lugares que parecen sacados de un cuento. Subimos al Cerro Campanario, donde el viento patagónico nos recordó lo pequeños que somos frente a tanta inmensidad. Caminamos por el reconocido Centro Cívico de Bariloche, rodeado de luces navideñas y el aroma irresistible de las chocolaterías. Y como en todo gran viaje, también hubo un momento inesperado. Nuestro dron terminó atrapado en un pino a 30 metros de altura. Y ahí entendimos algo. Los mejores viajes no siempre salen como lo planeas. Y esta es la historia de cómo empezó todo. Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos en la ciudad de Bariloche y en esta ocasión le vamos a mostrar algunos de los lugares más hermosos de la Patagonia Argentina. San Carlos de Bariloche está ubicada en la provincia de Río Negro, a orillas del lago Nahuel Huapi y rodeada por la cordillera de los Andes. La ciudad tiene alrededor de 160.000 habitantes, aunque recibe muchos turistas durante todo el año. Además, es el destino tradicional del viaje de egresados. Cada año, miles de estudiantes viajan a este lugar para celebrar el fin de sus estudios secundarios. La verdad que Bariloche es hermoso en todas las estaciones del año. Está bueno, por ejemplo, ahora en verano, que también tiene otro tipo de paisaje. Pero en cambio en invierno es especial para venir a hacer esquí y hacer todo deportes de nieve. Podés venir a conocer sus cerros más importantes como el Catedral, Cerro Otto, el Hotel Yao Yao, que también le vamos a mostrar más adelante. El Cerro Campanario también, que tienen unas vistas increíbles. Otra cosa que me llamó la atención es ese avión de la Fuerza Aérea Argentina. Mirá lo que es eso. Está espectacular. Así que está especial también para que vengas y te saques una foto con ese avión excelente. Bariloche es conocida como la Suiza argentina, por su arquitectura estilo alpino, su influencia europea y por ser la capital nacional del chocolate. También es famosa por sus paisajes de lagos y montañas y por ser un destino que se puede disfrutar en cualquier estación del año. En invierno, el gran atractivo es el Cerro Catedral, el centro de esquí más grande de Sudamérica. En verano, es ideal para hacer excursiones y actividades al aire libre, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Otro de los paseos atractivos de Bariloche incluyen el Circuito Chico, con miradores y paisajes espectaculares. Si tienen ganas de navegar y conocer más, una excursión imperdible
es a la isla Victoria y el bosque de Arrayanes. Esta excursión la puedes hacer saliendo desde Puerto Pañuelo. Vinimos a uno de los lugares más importantes e icónicos de San Carlos de Bariloche. Estamos en el Hotel Yao Yao. Este hotel no solamente es conocido por su importancia histórica, sino también a nivel turístico está en uno de los puntos más hermosos de la Patagonia Argentina. Este hotel está genial porque se encuentra ubicado en el circuito chico junto al lago Nahuel Huapi. El Yao Yao data del año 1938 y fue destruido totalmente por un gran incendio, pero con la velocidad que lo reconstruyeron es increíble, porque ya para el 1940 ya estaba reconstruido. Al principio esta zona era una zona virgen, hicieron este hotel para impulsar el turismo. Estaba orientado más a la aristocracia, venían gente importante a hospedarse en este hotel y bueno, hoy en día es un punto panorámico que todo turista, tanto local, argentino, como extranjeros de todas partes del mundo vienen a conocer este lugar tan hermoso. Y también es muy importante lo que es la arquitectura y la historia argentina, ya que lo diseñó el reconocido arquitecto Alejandro Bustillo, el mismo que diseñó el monumento a la bandera en Rosario. Este hotel tiene un diseño alpino, todo rodeado de montañas y lagos en un entorno natural único. Después de visitar el Yao Yao, a pocos metros nos encontramos con una joya arquitectónica escondida entre bosques y montañas, la Capilla de San Eduardo, construida en 1938 y diseñada también por el arquitecto Alejandro Bustillo. Esta pequeña capilla de estilo montañés se integra perfectamente al paisaje patagónico. Sus muros de piedra, la madera y el techo de tejas le dan un aire europeo que combina el entorno natural del Parque Nacional Nahuel Huapi. Es un lugar histórico y perfecto para cerrar la visita al Yao Yao. Y muy cerca de este lugar, sobre la avenida Bustillo, se encuentra uno de los miradores más conocidos de Bariloche, el Cerro Campanario. Bueno, ya estamos subiendo. Arrancó nuestra aventura en el Cerro Campanario. ¡Ay, estas sillas me dan miedo! De arriba no sabe, hay unas vistas, se los prometo, así que va a valer la pena esta subida. Bueno, los tickets salieron 20.000 pesos cada uno. ¿Cuánto debe ser? Unos $18 y 15 euros, para que tengan un poco de referencia. La subida en el teleférico es corta, pero desde el primer momento ya podés ver cómo el paisaje empieza a abrirse entre los árboles. Al llegar arriba, el recorrido se transforma en una vista panorámica de 360 grados. Desde los distintos miradores se puede ver el paisaje rodeado de lagos. Los visitantes suelen recorrer las diferentes plataformas para obtener distintas vistas, sacar fotos o simplemente disfrutar el paisaje. En la parte superior también hay un bar vidriado con vistas panorámicas y una cafetería en la terraza, donde muchas personas aprovechan para descansar, tomar algo y seguir disfrutando del entorno sin apuro. El Cerro Campanario es un lugar imperdible que te permite ver Bariloche desde lo alto. Seguimos recorriendo el circuito chico y nos encontramos con una visita inesperada por ser época navideña.
Venir a Bariloche en época navideña es realmente mágico, no solo por la decoración, sino también porque toda la gente se reúne por un mismo motivo: celebrar la Navidad. Cayó la noche en el centro cívico y cuando todo parecía perfecto, sucedió lo inesperado. Buen día, estamos en el centro cívico de Bariloche. Son las 7 de la mañana, 24 de diciembre, hace un frío bárbaro y les contamos por qué estamos tan temprano en este lugar. Bueno, anoche cuando estábamos haciendo esas lindas imágenes que mostré hace un momento, apareció otro dron y no sé la verdad qué pasó, si hubo una interferencia o me confundí, no sé, pero resulta que terminó quedando en un pino re alto y lamentablemente nuestro dron, que con mucho esfuerzo y que siempre nos ayuda a mostrarle estas imágenes excelentes de cada lugar, se quedó allí arriba, pero vamos a tratar de recuperarlo. Bueno, antes de acudir al rescate nos pusimos en contacto con Protección Civil, la policía y los bomberos para hacer todas las cosas como corresponde. Y no sé si fue casualidad o qué, este árbol queda justo en el patio de Protección Civil y la policía. Sí, el problema era que ni Protección Civil tenían una escalera tan alta, ni los operativos disponibles para llegar hasta ese pino, ni siquiera los bomberos, porque está a 30 metros de altura, así que es una misión un poco complicada. Y vamos a ver si el escalador puede subir hasta allá. Sí, esta persona, es una persona profesional que se dedica a hacer los cortes de los árboles, está acostumbrado y por eso contratamos a esta persona. Primero llamamos a una grúa también previamente, pero la grúa tampoco realizaba ese trabajo y este señor, que fue muy amable con nosotros, nos pasó el número de Ángel, que es el escalador de árboles. Bueno, y también queremos agradecer a la familia de Marina que nos acompaña en este viaje y también nos reayudó para ir a ver dónde estaba el dron, así que fueron de gran ayuda. Por el momento me quedé con el bolso, el mando, por ejemplo, de todos los accesorios que trae este modelo, también las baterías. Bueno, una no está porque está con el dron. Y bueno, de paso le quería mostrar porque desde acá se ve el árbol y es ese que está allí. Y un poco me sentía mal porque digo, si lo hubiera elevado, no sé, 3-4 metros más para arriba, no hubiera pasado. Pero esto también nos sirve de experiencia en esta ocasión y uno se va perfeccionando de a poco. Pero ahora gano experiencia y sé que en la noche tengo que tener mucho más cuidado y más precaución a la hora de grabar, y más en estos lugares que está lleno de estos pinos. Nuestro viaje empezó con la idea de mostrarles los paisajes increíbles de Bariloche y casi termina con nuestro dron perdido para siempre en lo alto de un pino. Fueron momentos de nervios y tensión, pero al final apareció la ayuda indicada para rescatarlo. Gracias a Dios todo salió bien y pudimos recuperar nuestro dron. Y así seguir grabando este viaje que ahora continúa por uno de los recorridos más increíbles de la Patagonia, la Ruta de los 7 Lagos. Así que no se pierdan los próximos videos, porque lo mejor de esta aventura todavía está por venir.